Los que escriben de verdad nunca escriben para el olvido, sino para la eternidad, para hacer historia. Esa misma premisa la deben llevar a cabo los que danzan, los que cantan, los que tocan, los que pintan, es decir, aquellas personas que deciden dedicarse al arte hasta el final de sus días. A una relación en crisis, ¿cuánto tiempo le queda de vida? Si ambos quieren autoexiliarse para salvar la piel, el corazón y el alma, Alina Gadea nos muestra a manera de una confesión descarnada el proceso antes de la separación. La talentosa escritora peruana Alina Gadea acaba de publicar Destierro, un libro que no es muy común. Se relatan generalmente los inicios de los grandes amores. Las historias de las separaciones son cotidianas casi, ¿no? Sí, pues. Pero no es muy común que haya convertido eso en literatura. Sí, es cierto. Hay algunas historias sobre eso, pero como tú bien dices, más es de lo que se habla es de lo contrario a las separaciones, ¿no? De los inicios, más bien, de repente, pero como te decía, es un tema que me parece muy sugerente, muy inquietante. Creo que nos toca de alguna manera, en alguna forma, el lector creo que se podrá identificar con algún personaje o con alguna parte de la historia. ¿Quién te hizo la portada? ¿Tiene alguna relación con todo el cuerpo del libro? Sí, eso fue idea de mi editor, Víctor Ruiz Velasco, y me pareció una muy bonita idea porque todos de chicos hemos jugado en alguna oportunidad con el diente de león, como le llaman, ¿no? Que es esa florcita que pierde los pétalos cuando uno la sopla, y es verdad, se queda el tallito solo, pero cada pétalo que cae al suelo, una nueva planta, y me parece un bonito símbolo para esta historia de una separación, porque es verdad que hay una soledad, pero luego hay también un renacer. El inicio de la novela frente a un acantilado, por ejemplo, ¿no? Y la novela termina volando. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Volaste alguna vez en parapente? No, pero a mí me atrae mucho la atmósfera del malecón. En realidad casi siempre aparecen en mis novelas porque me parece un lugar muy simbólico, ¿no? Es como el fin de la tierra y donde comienza en realidad esa libertad enorme que es el mar, y tiene también un aura un poco de misterio, ¿no? Por lo general el gris limeño y esa niebla que hay en el acantilado, en el malecón, y en este caso más bien escogí los días azules del verano porque me parecía que iba más con ese fondo que hay acá, la esperanza de vencer los miedos y enfrentar la libertad, que no siempre es tan fácil de vivirla. ¿Y un miedo al espacio también? Al espacio, porque hay también una referencia al abismo y al vértigo y al miedo que se siente como símbolo también de ese vértigo que es dejar una familia, de romper una familia y dejar una pareja. ¿Cuánto tiempo te tomó pensar que podías volar? Lo pienso y me surgió porque justamente soñaba con eso. Yo creo que es interesante esas cosas un poco irracionales que uno tiene adentro, que tiene que ver con lo onírico y esos símbolos que aparecen durante el sueño, ¿no? Que, como por ejemplo lo de volar, parecía una idea interesante en cuanto a la representación de la libertad o de la liberación de una mujer, porque este texto va en cabeza de una mujer, la narradora. Más allá de dejarse caer, sentir ese vértigo, está también esa posibilidad de volar y de ver las cosas en su verdadera dimensión, desde ahí arriba, darse cuenta que no son tan importantes como podría parecer. ¿Son personajes que están en tus libros anteriores? No, en realidad yo pienso que los personajes son nuevos, pero siempre están abastecidos de algo que tiene adentro el escritor. Definitivamente uno es un poco cada personaje, cada libro que ha escrito, en alguna proporción.
en algunos personajes más que en otros. ¿Cómo nace un libro? ¿De una experiencia, de una mirada, de una visión, de una carta, de un recuerdo? ¿Cómo nació, por ejemplo, Destierro? Es como un compendio de todas esas inquietudes que componen esos fantasmas, esos demonios que uno lleva adentro y que de alguna manera quiere expulsar, ¿no? Quiere ordenar de alguna manera ese caos, ese desorden que es a veces la vida, ¿no? Esa cosa ilógica que hay en el día a día, y de alguna manera en una novela se sintetiza y se reinventa una realidad. ¿Y logras rehacer esa realidad en la novela? Yo creo que sí, pues es un privilegio poder inventar una historia, ¿no crees? Porque a veces lo que no se ha podido hacer en la realidad se puede hacer mediante la ficción, y yo justamente pienso que eso es una de las cosas más valiosas de la literatura, ¿no? Que es poder explicar mejor la realidad con cosas inventadas. O sea, la ficción me parece que es una forma única de entender la realidad. ¿Qué pasa cuando un personaje comienza a escaparse de ese camino que tú le has trazado? Me parece buenísimo eso, porque ahí es donde se presenta esa libertad, ¿no? Que los personajes vayan tomando su propio curso. ¿Y después de Destierro qué viene? Estoy pensando justamente también en una novela siempre de corte psicológico, y me interesa mucho la interioridad, la construcción de los personajes y los temas muy personales y quizás hasta familiares. Me inclino por ahí, estoy pensando en la figura del padre. ¿Y por qué la figura del padre sería tu próximo personaje? Porque se presentaron cuestionamientos y situaciones que me hicieron reflexionar acerca de ese tema, y me parece también un tema de suma importancia, ¿no? Anteriormente me había ocupado de la madre, incluso en este libro de Destierro, secundariamente está el tema de la maternidad. Por supuesto se trata del tema de la separación, pero está dentro de la construcción psicológica de los personajes la infancia, y con ello la madre también, y las distintas formas que hay de ser madre y las distintas formas que hay también de dañar a los hijos, ¿no? Eso me parece todo un tema, y muy aparte de esto hay una serie de inquietudes relacionadas con el tema del padre que me parece interesante para explorar, y eso es lo que voy a comenzar a hacer. Hay muy pocos escritores que hayan tenido una buena relación con el padre, ¿no? Eso también es cierto. Creo que hay algo de eso. Pienso que en el conflicto de uno personal, en general, no solamente con el tema de la familia, creo que ahí hay una mina de creatividad, que si no tuviéramos esos vacíos o esas zonas oscuras, quizás si fuéramos plenamente felices y resueltos, no tendríamos esa necesidad por contar, porque contar también es tratar de poner un poco en orden las cosas. Te agradezco mucho esta oportunidad de volver a conversar, y esperamos que tu novela, tus libros tengan la suerte que han tenido nosotros también, que han tenido buena acogida del público. Muchas gracias, Ernesto. Estoy muy agradecida por la entrevista.